Han pasado 2 años desde lo sucedido, y aún no sé si deba contarlo. Solo ella y lo sabemos. ¿Se habrá marchado? Yo diría que no, él ya no está en esta casa. No sé cuánto se mantendrá así. Pareciera que fue hace un siglo, cuando compré el micrófono que tanto había estado deseando, con el cual podría realizar covers de mis canciones favoritas. Lo instalé emocionado y le hice la primera prueba. Probando, 1, 2, 3. Funciona de maravilla. Será el inicio de un pequeño proyecto que tenía planeado hacer. Instalé un pequeño estudio de grabación improvisado en mi habitación, y lo acondicioné lo mejor que pude. Esta sería mi primera grabación. Grabé una canción completa, obviamente tendría errores de entonación al ser la primera vez que lo hacía. Guardé la pista de audio y me dispuse a editarla para poder ver qué tal sería con una pista musical. Fue entonces cuando noté algo extraño en la grabación, un eco de voz, que se interponía en la pista de audio que había grabado. Pensé que tal vez sería una especie de interferencia que se está mezclando con la pista de audio. Revisé el programa de edición, y traté de identificar la pista mezclada. Luego de varios intentos, logré aislar la interferencia en una pista única. Le di al botón reproducir, para ver si era algún sonido familiar. Lo que oí fue tan estremecedor, que di un suspiro ahogado de inmediato. Era una voz distorsionada, como si estuviese atrapada en el micrófono, pero se podía oír el mensaje que decía: Te observo. Estás ahí. Te veo todos los días. El mensaje se repetía por 3 veces durante la pista de audio. Pensé que seguramente sería la interferencia o alguna señal AM que se había colado por allí. Extraje la pista corrupta y rendericé mi canción. Horas más tarde, llegada la noche, volví a grabar algunas partes de mi cover para mejorar la canción. Y de nuevo, ahí estaba la pista de audio. Esta vez la voz sonaba más grave y un poco más entendible a primera vista. No estás solo. Esta casa es mía. Una brisa helada recorrió mi espalda al escuchar esto en aquella grabación. Decidí comprobarlo verdaderamente. Quería asegurarme de que no se trataba de un error. Tomé el micrófono y lo encendí, grabé una pista de audio limpia, sin ningún tipo de ruido y la reproduje. John. Ellos aún me buscan. No saben que me fui. ¡Ayuda! Dios mío, esto estaba siendo cada vez más espeluznante y tétrico. Sentía el ambiente de la casa más frío. Es más terrorífico cuando vives solo, no tienes ninguna mascota, y tu única compañía es una voz muerta que viene de tu propia casa. Hasta ese entonces, nada fuera de lo normal había ocurrido en esa casa, pero a partir de ese punto, todo iba a cambiar por completo. Dejé de grabar de inmediato, y cerré las puertas con seguro, cerré las cortinas y me metí a mi habitación. Creí que estaría a salvo de lo que fuese, ya que aún pensaba que era alguien que me observaba y se comunicaba por ondas de radio, que si me protegía en casa, nada me pasaría. Pero estaba equivocado, estaba cometiendo un terrible error al cerrar todo para no salir ni entrar tan fácil. La noche transcurrió con normalidad, todo aparentemente estaba normal. Logré quedarme dormido, parecía un pequeño de 10 años, al haberme ocultado así. ¡Qué cobarde!, pensé. Tal vez era una coincidencia. Quise ir a por un vaso de agua, así que me levanté. Traté de encender las luces, pero no había respuesta. Me dirigí a la cocina con un poco de temor. Di la vuelta para bajar las escaleras, y ahí vi algo espantoso. Una figura oscura caminaba por el final de las escaleras y desaparecía en la entrada a la cocina. Di un grito ahogado y volví a mi habitación. Esto está siendo una pesadilla. ¿Cómo puede ser posible? He vivido aquí lo suficiente como para no creer que recién esté sucediendo esto. No había ocurrido nada extraño hasta ahora. Corrí a toda velocidad a mi cuarto y me encerré. Las horas transcurrieron, y no pude escuchar ningún otro sonido más.
Finalmente el día llegó, la calma aparentemente volvió. Salí a investigar todo, y todo parecía en orden. Estaba confundido, tal vez habría imaginado todo, o sea una mera coincidencia. Decidí preguntar a los vecinos qué estaba ocurriendo, sus respuestas solo me confundieron más. La mayoría de los vecinos que vivían en esta manzana apenas tenían 2 años viviendo aquí. Yo había llegado hace 1 año, y apenas había hablado con ellos, no sabía nada de los que me rodeaban. Una vecina escuchó que anteriormente este era un vecindario abandonado, que cosas trágicas rodeaban este lugar. Estuvo abandonado por 10 años, hasta que una empresa compró el terreno y construyó estas viviendas, del origen del abandono. Nadie supo nada. Volví con más dudas a mi casa, todo se veía tranquilo. Pero no termina de convencerme, tal vez si encienda el micrófono, y grabe algo, pueda escuchar algo más, o tal vez lo descarte por completo. Así que lo encendí, cuando estuve a punto de grabar algo me detuvo. Hola. ¿Quién es? Abrí la puerta. Era una de las vecinas que se ubicaba a las espaldas de mi casa. Había que dar una vuelta para dar a ese sector. Le dije que pasara y tomara asiento en mi modesto sofá. Ella tenía aproximadamente mi edad, bastante joven y aparentemente más osada que yo. Saludó cordialmente y me dijo algo muy interesante acerca de la historia de esta manzana. Dijo que en algún momento desde su llegada, ella no se ha sentido bien en algunas ocasiones, que se ha sentido observada y siente que no está sola en casa. Así que decidió investigar, no le fue sencillo, le tomó 3 meses encontrar esta información. En un foro de ocultismo de internet, encontró la foto de la fachada de la entrada a este barrio, pero se veía desgastada. Estaba todo quemado, no había sido exactamente 10 años, se veía abandonado y destruido desde más de 50 años. Me dijo también de que en el foro, aquel usuario que subió dicha foto, no ha vuelto a conectarse, y que solo se registró ahí para subir dicha foto y luego desapareció. Cuando dijo esto, se me erizaron todos los vellos del cuerpo. Me dijo que se llamaba Jessica, y que sería lo ideal que contara con alguien más para investigar de qué se trata todo esto, y cómo frenarlo para poder estar tranquilos, ya que le había costado demasiado esfuerzo adquirir dicha casa. Lo mismo dije, quiero tranquilidad Jessica, yo pude oír una voz cuando grabé una canción, con un micrófono especial que compré hace un par de días. Me vio y me dijo tajantemente. Es una psicofonía. Si nadie más tiene información de esto, podríamos intentar obtener información de las psicofonías. He visto en internet, que son manifestaciones de personas ya muertas, que se comunican a través de aparatos electrónicos, y que pueden transmitir mensajes cortos, pero entendibles. ¿Segura que eso funcionará? ¿Y qué haremos cuando escuchemos lo que ese ser o entidad quiera decirnos? Muy convencida dijo, podremos saber cuál fue el origen de todas estas actividades extranormales y tratar de remediarlo. Bueno, dije mediamente convencido. Me puse de pie, y la dejé sentada en el sofá. Traje dicho micrófono de mi habitación. Lo instalé en la mesita de la sala junto a la laptop, y lo conecté. Bueno, probaremos a ver qué pasa. Pondré un programa para poder escuchar la voz en tiempo real. ¿Estás lista? Bien, adelante. Hola. Hola, soy John. ¿Hay alguien ahí? Tal vez trataste de comunicarte conmigo ayer. Hola. ¿Hay alguien ahí? Responde, ayer te contactaste conmigo. Creo que esto no está funcionando. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que quieres de mí? No estás solo. Ella afuera. Si tienes algo que decir, hazlo, no importa si está ella o no. Ella también quiere ayudarte. ¿Estás ahí? Tal vez esto no está funcionando, o tal vez sea un loco que está interfiriendo la señal, y quiere jugarnos una broma.
¿Quiénes se han contactado? Ellos los acechan. Van a volver a causar terror. No hay escape en su mundo. ¿Quiénes son ellos? Son los de la secta. Juraron venganza. Somos muchos. Somos muchos en prisión. Queremos libertad. ¿Pero qué podemos hacer para evitar eso? ¿Cómo podemos liberarlos? Dinos cómo. El talismán. El talismán. Deben purificar el talismán. Ellos ya vienen. Ya vienen. ¿Dónde está ese objeto? ¿Dónde podemos encontrarlo? Pisen bien. Que el suelo no es del todo estable. ¿Dónde? Dinos dónde. ¿Sigues ahí? Necesitamos más información. Bueno, parece que ya no podemos hablar con él. Tenías razón, que escalofriante y espectacular al mismo tiempo. No sé en realidad a qué se refiere con ellos. Ni a qué talismán se refiere. Tampoco yo, dijo ella con intriga. Pisen bien, el suelo no es del todo estable, ¿a qué se refería con eso? Lo más probable es que se encuentre bajo tierra, pero en algún lugar. Podríamos tardar años desenterrando cada punto de esta manzana. Ella dijo que, verías y encuentra algo útil. Ha sido un terrorífico gusto. John se despidió cordialmente y dijo que haría lo posible por investigar si habría alguna fosa que se hizo en este barrio. Por mi parte seguí con mi rutina diaria. En sí no me molestaba que haya algo acechando por ahí. Transcurrieron 3 semanas, y no había novedad. Todo había vuelto a la normalidad. Jessica me dijo que había una antigua excavación, pero que estaba muy lejos de esta zona, demasiada para ser el lugar donde ocultaron esa piedra. Un día, estaba preparando mi cena, cuando me comencé a sentir inquieto, a sentirme mal e intranquilo. Todo en la casa era silencio, qué raro. Removía mi taza de café. ¿Qué diablos es eso? Una figura, parada en mi puerta principal, visible desde la cocina. Sentí también que alguien me tocaba el hombro. De inmediato la luz se fue. Todo quedó a oscuras. Comencé a oír pasos en el segundo nivel de mi casa, algo bajaba por las escaleras. Cielo santo, me largo de aquí. Corrí a toda velocidad, alejándome de mi casa, mientras veía para atrás las luces se encendían y apagaban. Oí la puerta principal cerrarse con fuerza. Me dirigí a la casa de Jessica, ella tendría una respuesta. Toqué la puerta, abrió muy preocupada por verme así, y me dejó pasar. Le conté todo lo que había pasado. Dijo que tal vez era cierto lo que nos dijo la psicofonía. Ellos están por volver, pero no sabemos quiénes. Me dijo también que el otro día vio a una de esas sombras correr por su patio trasero, y desaparecer en el suelo. Creí que ahí sería un punto de partida. Puede ser, dije ya convencido, pero tendrá que ser mañana por la mañana. Por favor, déjame quedarme en tu sala, solo por hoy. Me ha dejado muy perturbado lo que ocurrió en mi casa. Estoy sospechando que todo esto en realidad es cierto. Jessica aceptó y me brindó un par de cobijas. A decir verdad no pude dormir en toda la noche, el miedo me apresaba. Al día siguiente había quedado con Jessica explorar ese punto donde las sombras desaparecieron. Todo había sido preparado, y nos pusimos a excavar. Era un punto en el extremo del jardín suyo, y la tierra estaba muy suave, por lo que excavar 2 metros fue sencillo. Nos topamos con una especie de puerta de madera, la abrimos con dificultad. Ya que los años y la humedad habían sido nada suaves con la delicada madera, detrás de ella.
Vimos una escalera de piedras, este era el punto. Cogimos un par de linternas, y un micrófono pequeño, para ver si esa entidad tratase de comunicarse con nosotros. Empezamos a caminar, las paredes eran humedad y algo angostas. Se dirigían al centro del barrio donde vivíamos. Sentía que el camino descendía, y sentía también una brisa helada. El micrófono estaba grabando, encendí la reproducción en tiempo real. El sonido fue espantoso. Donde estábamos metidos. Jessica también se asustó, cuando parecía que esto era demasiado lejos. Llegamos a una especie de habitación, dentro habían objetos extraños, libros empolvados, una caldera, varias varas y unos amuletos muy perturbadores. Era obvio que era una secta. Un altar al fondo de la habitación era el toque final, era seguro de que era una secta demoníaca. Jessica vio con detalle los libros apilados en la empolvada estantería. Yo vi uno en particular, al pie del altar, tenía las hojas oscuras, grises y empolvadas. Me atrajo bastante. Las voces retornaron en el reproductor, era como un infierno aquí. Tantas almas en pena. Tomé el libro por inercia y lo agarré muy fuerte. Jessica encontró el susodicho talismán, pero solo era negro, ese era seguramente. Lo guardó en su bolsillo entonces. ¿Fuiste tú, Jessica? Ella negó con la cabeza. No estábamos solos. Seguro que este libro tiene algunas respuestas. Vámonos cuanto antes. Pero, vaya sorpresa. El sendero no estaba. ¿Cómo? Solo había otro camino distinto, pero no nos devolvería de donde habíamos venido. El viento era helado y bastante tenebroso, las paredes eran cada vez más angostas o solo era mi imaginación. Todo ese lugar me ponía demasiado nervioso, todo andaba cada vez peor. Jessica dejó de responder. Di la vuelta, no había nada. Ya para ese momento, el micrófono se había quedado en silencio. Traté de llamar a alguien, pero no tuve respuesta, ni el de ella. El ambiente ya se notaba hostil, y demasiado húmedo. Algo ya estaba fuera de control. En ese instante oí un sonido captado por el micrófono, sonido que, por decirlo así, me dejó sin aliento. Ellos esperan. Vuelve al inicio. Ella está esperándote. No pierdas tu tiempo. O morirás aquí. Tal fue el susto, que di un paso detrás, había un escalón superior. Decidí tomarlo sin pensar, debía retornar como sea, los gritos regresaron con mayor intensidad. Ahora el ambiente se estaba tornando muy caliente, y cada paso que daba arriba, era muy agotador. No sabía por qué me estaba cansando, y los sonidos infernales aún continuaban. Sentí varias veces alguna que otra respiración en mi hombro, y susurros casi imperceptibles. Y paso que venían detrás de mí, como si alguien me siguiera el paso. Daba la vuelta y no había nada, solo la oscuridad total que llevaba a ese lugar. Finalmente, vi la entrada, los escalones iniciales, pero algo me detuvo hasta dejarme helado del susto. Una mano me tomó firmemente el hombro, no me quería soltar. Pensé que era algún ser que me quería de vuelta ahí dentro. No quería voltear, pero lo hice. Era Jessica, estaba pidiéndome que no la deje sola. ¿Pero qué? ¿Qué pasó ahí? Le dije que no la había visto en todo el trayecto, desde que estuvimos en ese recinto. Ella me vio muy asustada, y me dijo que todo el tiempo estuvo tratando de hablarme, pero que yo actuaba como si ella no estuviera, y que a veces yo desaparecía. Era como si entrara a otra realidad. Yo no lo podía creer, esto está siendo demasiado extraño. ¿Qué era lo que había debajo? ¿Qué maldición o condena había allí? Sostuve con firmeza el libro, el que me atrajo. Hay algo aquí en este libro que nos pueda decir todo esto. Jessica aceptó venir conmigo a leer el libro, pero aún seguía angustiada. Yo también, todo esto había sido muy perturbador y tenebroso. La tarde había llegado con premura, el tiempo había pasado tan rápido que ni cuenta que ya casi anochecía. Nos sentamos en el cómodo sillón que tenía en mi sala, decidimos inspeccionar el libro.
Desde la portada, era extraño. No había ninguna letra escrita, solo una portada en blanco. Las primeras hojas, solo describían brujería, magia negra y rituales de culto. Una de ellas trata de sacrificio, animal, representativo, y sacrificio humano. Estas páginas estaban manchadas con sangre, el texto era ilegible, pero se podía alcanzar a leer algo. 15 sacrificios daban al grupo, una vida extendida de 50 años más, extendibles a costo de sus propias almas, quien tuviera dicho beneficio dejaría en pago algo especial a las manos de Belcebú. Pero eso no es todo lo que ha vivido será retornado con años de esclavitud en el infierno, por eso solo elige los 50 años iniciales. Advertencia: deben ser 15 almas, o la condena será eterna, incluyendo a familiares directos. Entonces eso era, tal y parece que se habían propuesto realizar sacrificios, por el altar que vimos. Pero ¿y lo demás? No tenemos nada basado en hechos reales. Solo la voz, pero ni ella sabe comunicarse con nosotros, dije muy intrigado. ¿Y qué tenía que ver todo esto con ese talismán? Jessica dijo que sería mejor tratar de obtener más respuestas con esa voz, sea quien sea, nos dijo de la ubicación de este objeto. Él nos dirá lo que debemos hacer. No tengo objeciones a eso que propones, hagámoslo. Se instaló el micrófono y empezamos la comunicación. No hubo nada la primera hora, la segunda tampoco tuvimos éxito. Decidimos dejar abierta la comunicación y conversar de otros asuntos. Jessica era una chica muy sencilla y una excelente profesional, me dejó sorprendido con las anécdotas que tenía de su vida laboral. Y de cómo había sido maltratada cuando estuvo en algunas relaciones sentimentales, pero era una chica fuerte y valiente. Yo por mi parte era algo distinto, no era un hombre de relaciones oficiales, era como una especie de aventurero, a conocer siempre a distintos tipos de personas, y por eso había decidido no tener a alguien con quien congeniar, al menos no hasta que tenga a alguien que de verdad valga la pena y sea lo suficientemente buena. Finalmente nos quedamos dormidos en dicho sillón, la oscuridad era total, a excepción del aparato receptor y la laptop. Una y media de la madrugada. Algo me sacó del sueño. Un ruido en la segunda planta, era un bebé llorando. ¿Qué diablos? Una criatura que lloraba con desesperación. Pero que se oía como si estuviera en otra dimensión. Entonces la oí. Están molestos. Robaron su joya. Jessica despierta, ahí está. Escucha lo que dice. El demonio sale a las 3 de la madrugada. Queremos libertad. Un alma pura limpiará el talismán donde estamos encerrados. El bebé entonces comenzó a llorar con mayor intensidad. Debe haber algún lugar de donde provenga ese sonido. Corrimos hasta el fondo del pasillo de la segunda planta. Y ahí estaba la puerta abierta de una habitación. De ahí provenían dichos gemidos. Efectivamente, era una criatura. Un bebé recién nacido abandonado por alguien o algo, estaba sobre un mueble de ese cuarto. Nos acercamos a observarlo, pero este se cayó de repente. Un silencio perturbador invadió la habitación. El bebé comenzó a observarnos como si tuviese propia conciencia de adulto. Entonces lo escuché decir. Me han arrancado de la vida. Me han llevado con ellos. Yo quería vivir, mi madre estaba involucrada. Solo quiero descansar en paz, ya que no se me dio la vida. Por favor, quiero paz. Di la vuelta para ver a Jessica, estaba impresionada con lo que había pasado, así que le dije que sería mejor que nos lleváramos a esta criatura para investigarlo, pero la mirada de Jessica se transformó en un gesto de horror absoluto. Di la vuelta para ver de nuevo al bebé, y en lugar de eso, había un viejo, putrefacto, un hombre putrefacto y senil. Se revolcaba de dolor, un dolor agonizante, solo balbuceaba cosas, hasta que pareció recobrar la cordura y dejar de sentir dolor. Vi mi bolsillo donde traía el talismán y se lanzó a cogerlo.
A quitármelo, se echó encima de mí. Estaba decidido a quitármelo. ¡Alto! Ellos nos ayudarán. Déjalo. Era la voz, pero esta vez se pudo oír sin ayuda de ningún aparato. El viejo se detuvo, y se deshizo como si de arena estuviese hecho. La puerta de dicha habitación se cerró de golpe. Las paredes comenzaron a cambiar de color, y la luz que provenía de la primera planta se apagó por completo. Sea quien sea ese ente. Ya estaba aquí, y reclamaba su talismán. Jessica fue tomada por alguna fuerza invisible, que no lograba ver. Gritó desesperadamente, y fue arrastrada hacia la parte más oscura de la habitación. Tomé el talismán y lo presioné con fuerza. Y pude sentir a las muchas almas que se encontraban encerradas. Entonces una fuerza sobrehumana me azotó contra la pared, pero no solté el talismán. Logré ver a esas almas, busqué una que fuese pura. Pero no había ninguna, de entre tantas personas. Logré ver a una criatura, pequeña de 2 años de edad, abrazada a su madre. Pidiendo clemencia. Dejé de sentir dicha fuerza golpearme contra la pared. Y comencé a sentir desesperación y tristeza. No sé si habría accedido al lugar donde se hallaban dichas almas, pero no me importó, debía hacer lo que decía para liberarlos. Me acerqué hasta el pequeño, este trató de ocultarse en los brazos de su madre, quien gemía de dolor y sufrimiento. Me arrodillé y le extendí el talismán. El pequeño al principio dudó en tomarlo. Pero luego de verme con ojos de compasión, lo tomó. De inmediato, aquella piedra preciosa se convirtió en una gema hermosa y radiante de un color turquesa inigualable. El ambiente de desesperación desapareció y se convirtió en un lugar de paz y descanso. El niño sonrió inocentemente. Y le dije: puedes quedarte con esto. Cerré los ojos en son de satisfacción. Y los abrí. Estaba en la habitación. Jessica estaba recostada a unos metros de mí. El día ya había llegado y el amanecer era radiante. Me puse de pie, el talismán había desaparecido de mi mano. Creo que ello había terminado. Jessica despertó. Nos quedamos con muchas dudas, pero era algo que había salido bien. La psicofonía había desaparecido. Todo había vuelto a la normalidad. Jessica suspiró de alivio. Luego de unos días, Jessica planeó una visita a mi casa. Quería mostrarme algo. Era un mensaje de texto. Esa tarde llegó muy emocionada, pero la angustia y curiosidad me mataban. ¿Qué es lo que dice ahí? Me prestó el celular. Solo vi una línea que decía: todos te lo agradecemos, John y Jessica. Hasta algún día. Esta no sería la última vez que sabría de él. Debe estar por ahí, esperando a regresar.